Capítulo 8. 2013-2014. Cuando cursaba segundo en el instituto, Pete Saunders había decidido ya su siguiente paso en la vida. Una buena universidad de Nueva Inglaterra donde fuesen de la mano. No devoción y aseo personal, sino devoción y literatura. Empezó a investigar a través de internet y a reunir folletos. Las candidatas más probables parecían Emerson o British Columbia, pero quizá Brown estuviera también a su alcance. Sus padres le aconsejaron que no se hiciera demasiadas ilusiones, pero a ese respecto Pete discrepaba. Consideraba que si uno no concebía esperanzas y ambiciones en la adolescencia, tenía un futuro muy crudo por delante. En cuanto al proyecto de estudiar literatura, no le cabía la menor duda. Seguramente eso se debía en parte a John Royster y las novelas de Jimmy Gold, por lo que Pete sabía, él era la única persona en el mundo que había leído las dos últimas y le habían cambiado la vida. Howard Ritter, su profesor de literatura en segundo, también le había cambiado la vida. Pese a que muchos chicos se burlaban de él, apodándolo Ricky el hippie por las camisas floreadas y los pantalones de pata de elefante que lucía, la novia de Pete, Gloria Moore, lo llamaba Pastor Ricky, porque tenía la costumbre de agitar las manos por encima de la cabeza cuando se exaltaba. Aún así, casi nadie faltaba a las clases del señor Ritter. Entretenía, rebosaba entusiasmo y, a diferencia de muchos de los profesores, parecía sentir sincera empatía por los alumnos, a quienes llamaba mis jóvenes damas y caballeros. Alzaba la vista al techo, horrorizados ante su atuendo retro y su risa estridente, pero el atuendo le confería cierta estrafalaria distinción y la risa estridente era, dentro de su rareza, tan amigable que resultaba contagiosa. En literatura de segundo, el primer día de curso, el señor Rickert llegó con un soplo de aire fresco. Les dio la bienvenida y a continuación escribió algo en la pizarra que Pete nunca olvidará. Esto es una estupidez. A ver, damas y caballeros, ¿qué conclusión sacáis de esto?, preguntó. ¿Qué demonios puede significar? Os lo diré yo, pues. Es casualmente la crítica más habitual entre las damas y los caballeros jóvenes como vosotros, condenados a un curso que empieza con fragmentos de Beowulf y acaba con Raymond Carver. Entre los profesores a veces llamamos a estos cursos de introducción general AGEBG, al galope entre viejas glorias. Muy animado soltó su estridente risa, acompañada de un revoloteo de manos a la altura de los hombros. La mayoría de los chicos se rieron también, Pete entre ellos. Veredicto de la clase sobre una modesta proposición de Jonathan Swift. Esto es una estupidez. El joven Goodman Brown de Nathaniel Hawthorne. Esto es una estupidez. Reparar el mundo, de Robert Frost. Esto es una estupidez aceptable. El obligado fragmento de Moby Dick. Esto es una estupidez extrema. Más risas. Ninguno de ellos había leído Moby Dick, pero todos sabían que era un libro difícil y tedioso. En otras palabras, una estupidez. Y a veces, exclamó el señor Rickert, alzando un dedo y señalando en actitud teatral las palabras escritas en la pizarra, a veces, mis jóvenes damas y caballeros, esa crítica no va desencaminada. Me planto aquí ante vosotros y en mi impotencia lo reconozco. Estoy obligado a incluir en mis cursos ciertas antiguallas que preferiría no incluir. Veo la pérdida de entusiasmo en vuestros ojos y mi alma gime. Sí, gime, pero yo sigo en la brecha, porque sé que gran parte de lo que les enseño no es una estupidez. Incluso algunas de las antigullas con las que consideráis que ni ahora ni nunca tendréis afinidad alguna, poseen profundas resonancias que al final saldrán a la luz. Os digo cómo se distingue lo no estúpido de lo sí estúpido. ¿Os revelo ese gran secreto? Puesto que aún nos quedan 40 minutos de clase y todavía no hay un grano que moler en el molino de nuestros intelectos combinados, creo que sí os diréis. Inclinándose apoyó las manos en la mesa y su corbata osciló como un péndulo.
Pete tuvo la sensación de que el señor Ricker lo miraba directamente a él como si conociera, o al menos intuyera, el colosal secreto que Pete guardaba bajo una pila de mantas en el desván de su casa, algo mucho más importante que el dinero. En algún momento de este curso, quizá incluso esta misma noche, leeréis algo difícil, algo que solo entenderéis parcialmente y vuestro veredicto será: esto es una estupidez. Os lo rebatiré cuando expongáis esa opinión en clases al día siguiente. ¿Por qué iba yo a hacer algo tan inútil? Mi tiempo con vosotros es breve, solo 34 semanas de clases, y no los malgastaré en discusiones sobre los méritos de tal relato o tal poema. ¿Por qué molestarme si al fin y al cabo esas opiniones son subjetivas y no pueden alcanzarse jamás a una resolución final? Algunos de los alumnos, Gloria entre ellos, ahora parecían desorientados. Pete, en cambio, entendía que hablaba exactamente el señor Rickers, alias Ricky el hippie, porque desde que inició la lectura de los cuadernos había leído docenas de ensayos críticos sobre John Royster. En muchos se consideraba a Royster uno de los grandes autores estadounidenses del siglo XX, a la altura de Fitzgerald, Hemingway, Faulkner y Roth. En otros, una minoría, pero estridente, se afirmaba que su obra era mediocre y vacía. Pete había leído un artículo en el salón donde el crítico llamaba a Royster rey de las astrascadas y santo patrón de los necios. El tiempo es la respuesta, dijo el señor Ricker aquel primer día del segundo curso de Pete en el instituto. Se paseaba de arriba abajo, acompañado del susurro de sus anticuados pantalones de pata de elefante, intercalando algún que otro aspaviento. Sí, el tiempo es la criba que separa sin piedad lo no estúpido de lo sí estúpido. Es un proceso darwiniano natural. Es la razón por la que las novelas de Graham Greene se encuentran en cualquier buena librería y las novelas de Somers Maugham no. Estas novelas todavía existen, por supuesto, pero hay que encargarlas, y no solo las encargaría si no conoce su existencia. La mayoría de los lectores modernos no la conocen. Que levanten la mano quienes conocen siquiera de oídas a Somers Maugham, y os los deletrearé. Nadie levantó la mano. El señor Ricker asintió con la cabeza, muy lúgubremente. Le pareció a Pete. El tiempo ha dispuesto que el señor Green no es estúpido, y que el señor Maugham, por el contrario, es bueno, no exactamente estúpido, pero sí digno del olvido. Escribió unas cuantas novelas excelentes, en mi opinión. La luna y 6 peiniques es extraordinaria. Mis jóvenes damas y caballeros, extraordinaria. Y también escribió muchos relatos magníficos, pero vuestro libro de texto no incluye ninguno. ¿Debo de llorar por eso? ¿Debo enfurecerme y alzar los puños y aclarar que es injusto? No, no lo haré. Esa criba es un proceso natural. A vosotros os pasará, mis jóvenes damas y caballeros, aunque cuando ocurra yo ya seré una imagen en vuestro retrovisor. ¿Queréis que os diga cómo ocurre? Leeréis algo. Quizá Dulce et decorum est, de Wilfred Owen. ¿Utilizamos eso como ejemplo? ¿Por qué no? De pronto el señor Ricker adoptó una voz más profunda, y Pete sintió un escalofrío en la espalda y tensión en la garganta. Como viejos mendigos ocultos bajo sacos, recitó, tropezando, tosiendo como ancianos, cruzamos por el lado. Y además, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de vosotros diréis, esto es una estupidez. Incumpliré mi promesa de no rebatiroslos, pese a que considero que de los versos del señor Owen son la mejor poesía surgida de la Primera Guerra Mundial. No. Esta es solo mi opinión, ¿entendéis? ¿Y en qué se parece una opinión a un culo? En que todo el mundo tiene el suyo. Ante esto, todos prorrumpieron en risas, damas y caballeros por igual. El señor Ricker se irguió. Puede que os imponga algún castigo si alborotáis en clase. Exigir disciplina no
no me representa el menor problema, pero siempre respetaré vuestra opinión. Y aún así, levantó el dedo, el tiempo pasará, tempus fugit. Es posible que el poema de Owen se borre de vuestras memorias, y esa será la prueba de que el veredicto de si estúpido era acertado. Al menos para vosotros, pero en algunos casos esos versos reaparecerán, y reaparecerán y reaparecerán. Cada vez que eso pase como consecuencia de vuestro continuado proceso de la maduración, ahondaréis en las resonancias del poema. Cada vez que este asome furtivamente vuestras conciencias, os parecerá un poco menos estúpido y un poco más vital, un poco más importante, hasta resplandecer, mis jóvenes damas y caballeros. Hasta resplandecer. Así termina mi perorata inaugural. Y os pido que paséis a la página 17 de ese excelente libro de lengua y literatura. Uno de los relatos que asignó el señor Ricker ese año como tarea fue El caballito de madera de D.H. Lawrence, y muchos de los jóvenes damas y caballeros del señor Ricker, incluida Gloria, de quien Pete empezaba a cansarse a pesar de sus magníficos pechos, lo consideraron en efecto una estupidez. No así Pete, debido en gran parte a que, por circunstancias de la vida, había madurado mucho para su edad. Cuando 2013 dio paso a 2014, el año del famoso vórtice polar, cuando las calderas de toda la zona norte del Medio Oeste tuvieron que funcionar a máxima potencia, quemando dinero a todo tren. Ese relato reapareció en su conciencia a menudo, y sus resonancias fueron cada vez más profundas y recurrentes. La familia del cuento parecía tenerlo todo, pero no era así, nunca había bastante, y el héroe, un niño llamado Paul, siempre os susurrará a la casa. Hace falta más dinero, hace falta más dinero. Pete supuso que algunos chicos consideraban eso una estupidez. Eran los afortunados que nunca se habían visto obligados a oír riñas nocturnas en el momento de decidir qué facturas pagar, o por el precio del tabaco. El niño protagonista del relato de Lawrence descubrió una manera sobrenatural de obtener dinero, viajando a lomos de su caballo de madera hasta el lugar imaginario donde estaba la suerte. Paul adivinaba los ganadores de las carreras de caballos en el mundo real. Ganó $1000 y la casa siguió susurrando. Hace falta más dinero. Tras realizar un último viaje épico en el caballito de madera y obtener una última gran suma de dinero, Paul murió repentinamente de una hemorragia cerebral o algo así. Pete ni siquiera tuvo un dolor de cabeza después de encontrar el cofre enterrado. Pero ese seguía siendo su caballito de madera, ¿o no? Sí, su caballito de madera particular, pero en 2013, el año en que Pete conoció al señor Ricker, el caballito de madera aminoraba la marcha. El dinero del cofre casi se había acabado. El dinero había ayudado a sus padres a superar una etapa espinosa y temible, en que acaso su matrimonio había entrado en crisis y se habría ido a pique. Eso Pete lo sabía, y ni una sola vez lamentó haber desempeñado el papel de ángel de la guarda. El dinero del cofre había formado un puente sobre aguas turbulentas, como decía aquella vieja canción, y en la otra orilla de las cosas eran mejores, mucho mejores. La peor parte de la recesión había quedado atrás. Su madre volvía a dar clases a jornada completa y ganaba $3000 más al año que antes. Su padre tenía ahora un pequeño negocio, no la venta inmobiliaria exactamente, sino algo conocido como investigaciones inmobiliarias. Sus clientes eran varias agencias de la ciudad. Pete no entendía del todo cómo funcionaba, pero sí sabía que ingresaba algún dinero, y podía ingresar más en el futuro, si la tendencia del mercado inmobiliario seguía al alza. Además, actuaba como agente de unos cuantos inmuebles por su cuenta, y lo mejor de todo, no consumía fármacos y caminaba sin dificultad. Las muletas llevaban más de un año en el armario, y solo utilizaba el bastón los días que llovía o nevaba cuando le dolían los huesos y las articulaciones. Todo iba bien, estupendamente de hecho. Y aún así, como el señor Ricker decía al menos una vez cada clase, y aún así había que pensar en Tina. Ese era y aún así enorme,
Muchas de sus amigas del antiguo vecindario del lado oeste, incluida Bárbara, a quien Tina idolatraba, se matricularían en el Chapel Reeve, un colegio preuniversitario privado con un excelente historial en lo tocante a enviar alumnos a buenas universidades. Su madre había dicho a Tina que no veía cómo ella y su padre iban a poder permitirse mandarla allí directamente después de la enseñanza secundaria. Quizá pudiera cursar allí el segundo año, si la economía de la familia seguía mejorando. Pero para entonces ya no conoceré a nadie, había dicho Tina echándose a llorar. Conocerás a Bárbara, dijo su madre, y Pete, escuchando desde la habitación contigua, adivinó por su tono de voz que también ella estaba al borde del llanto. Y a Hilda y a Bestie. Pero Tins era un poco menor que esas chicas, y Pete sabía que en realidad solo Barbs había sido verdadera amiga de su hermana en los tiempos del lado oeste. Hilda y Bestie probablemente ni siquiera se acordaban de ella, como tampoco se acordaría Bárbara pasado un año o dos o más. Por lo visto, su madre no recordaba lo importante que era el instituto y lo deprisa que uno se olvida de los amigos de la infancia en cuanto llega allí. La respuesta de Tina resumió esos pensamientos con admirable concisión. Sí, pero ellos no me conocerán a mí. Tina, tienes ese dinero, exclamó Tina, el dinero misterioso que llega todos los meses. ¿Por qué no puedo yo disponer de un poco para Chapel Reeve? Porque aún estamos recuperándonos de los malos tiempos, cielo. Ante esto, Tina no pudo decir nada, porque era verdad. Los planes universitarios de Pete eran otro y aún así, sabía que para algunos de sus amigos, tal vez la mayoría, la carrera parecía algo tan lejano como los planetas exteriores del sistema solar. Pero si quería estudiar en una buena universidad, Brown susurraba en su mente, literatura en Brown. Tenía que presentar las solicitudes muy pronto, en el primer semestre del último curso. Las propias solicitudes costaban dinero, al igual que las clases de verano que necesitaría para mejorar si quería sacar de menos una puntuación de 670 en el paralelo de matemática de las pruebas de acceso. Tenía un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca de Garner Street, pero $35 semanales no daban para mucho. El negocio de su padre había crecido hasta el punto de que convenía ya abrir un despacho en zonas céntricas. Ese era el aún así número 3. Bastaría una oficina de alquiler módico en las plantas superiores de algún edificio y establecerse cerca del ajetreo reportaría ganancias, pero eso implicaba una inversión previa y Pete sabía, aunque nadie lo expresaba en voz alta, que su padre contaba con el dinero misterioso para superar la etapa crítica. Al final todos habían acabado dependiendo del dinero misterioso, y solo Pete sabía que dejaría de llegar antes de finales del 2013. Y sí, vale, Pete había gastado un poco para sí mismo, no una gran cantidad. Eso habría despertado sospechas, pero sí, 100 por aquí, 100 por allá, una americana y un par de mocasines para un viaje con la clase a Washington. Unos cuantos CDs y libros de la lectura de los cuadernos de su fascinación con John Royston habían desarrollado verdadera pasión por los libros. Continuó con los coetanos judíos de Royston, como Philip Roth, Saul Bellows e Irwin Strauss. En su opinión, el baile de los malditos era una pasada, y no se explicaba por qué no se lo consideraba un clásico. Y a partir de ahí fue ampliando el abanico. Siempre compraba libros de bolsillo, pero incluso esos costaban 12 o 15 dólares el ejemplar, a menos que uno los encontrara de segunda mano. En el caballito de madera veía resonancias, eso sin duda, resonancias a lo grande, porque Pete oía susurrar a su propia casa. Hace falta más dinero, y muy pronto habría menos, pero no era dinero lo único que contenía el cofre, ¿verdad que no? Y ese era otro, y aún así, en el que Pete Saunders pensaba cada vez más conforme transcurría el tiempo. Para su trabajo de investigación de fin de curso en el A golpe entre viejas glorias del Sr. Rickers, Pete elaboró un análisis de 16 páginas sobre la trilogía de Jimmy Gold, incluyendo citas textuales de diversas reseñas y material de algunas entrevistas que Royster había concedido antes de retirarse a su granja de New Hampshire y no volver a dar señales de vida.
Terminó con un comentario sobre la visita de Reuters a los campos de la muerte alemanes como periodista al servicio de New York Herald, 4 años antes de publicar el primer libro de la serie de Jimmy Gold. Creo que ese fue el acontecimiento más importante en la vida del señor Reuters, escribió Pitt. Sin duda, el acontecimiento más importante en su vida como autor. La búsqueda de sentido en lo que embarca Jimmy siempre vuelve a lo que el señor Reuters vio en aquellos campos. Y es por eso por lo que Jimmy, cuando intenta llevar la vida de un ciudadano estadounidense normal y corriente, siempre se siente vacío. Para mí, eso queda patente con una especial claridad cuando lanza un cenicero contra la pantalla en el televisor en el corredor afloja la marcha. Lo hace durante la emisión de un informativo especial de la CBS sobre el Holocausto. Cuando el señor Ricker les devolvió el trabajo, Pitt vio un 10 en la portada, que era una foto escaneada de Reuters en su juventud sentado en Sears con Ernest Hemingway. Debajo del 10 el señor Rickers habría escrito «Ven a verme después de clases». Cuando los otros chicos se marcharon, el señor Ricker miró a Pitt tan fijamente que él temió por un momento que su profesor preferido fuera a acusarlo de plagio. Al final, el señor Ricker sonrió. Ese es el mejor trabajo que he leído en mis 28 años en la docencia, porque es el que detona más seguridad y mayor profundidad de sentimiento. Pitt se ruborizó de satisfacción. Gracias, en serio, muchas gracias. Pero pondría en duda la conclusión, dijo el señor Ricker, retrepándose en la silla y entrelazando los dedos detrás de la nuca. La descripción de Jimmy como noble héroe americano comparable a Huck Finn se viene abajo en el volumen final de la trilogía. Si lanza un cenicero contra la pantalla del televisor, pero ese no es un acto heroico. El logo de la CBC es un ojo, como sabes, y la acción de Jimmy es una forma ritual de cegar su propio ojo interior, el que ve la verdad. Eso no es una interpretación mía, es una cita casi literal de un artículo titulado El Zoom. Leslie Feeders sostiene más o menos lo mismo en Amor y Muerte en la novela estadounidense. Pero no pretendo echar por tierra tu teoría, Pitt, solo digo que debes atenerte a las pruebas que te ofrece cualquier libro, te lleven a donde te lleven. Eso implica no omitir circunstancias cruciales contrarias a tu tesis. ¿Qué hace Jimmy después de lanzar el cenicero contra el televisor y después de pronunciar su frase antológica? Serás cabrón. ¿Y ahora cómo van a ver los niños Mickey Mouse? Sale y compra otro televisor, pero no cualquier televisor, sino el primer televisor en color de la manzana. Y luego crea una campaña publicitaria de gran éxito para el detergente de uso doméstico Doocy-Doo, pero el señor Ricker enarcó las cejas en espera del pero, y cómo podía contarle Pitt que Jimmy, pasado un año, entra furtivamente en la agencia de publicidad a altas horas de la noche con cerillas y una lata de queroseno, que Reuters asegura todas las manifestaciones contra Vietnam y en el favor de los derechos civiles con la escena en que Jimmy provoca un incendio que prácticamente destruye el edificio conocido como Templo de la Publicidad, que Timmy abandona Nueva York en autostop sin volver a la vista atrás, dejando allí su familia y emprendiendo viaje hacia otras tierras, al igual que Huck y Jimmy. No podría decir nada de esto porque era el argumento del Corredor se va al oeste, una novela que existía solo en 17 cuadernos escritos con apretada letra, cuadernos que habían permanecido enterrados en un viejo cofre durante más de 30 años. Adelante con tus peros, dijo el señor Ricker con ecuanimidad. Nada me complace más que una buena discusión sobre libros con alguien capaz de mantenerse firme con sus razonamientos. Imagino que ya has perdido el autobús, pero con mucho gusto te llevaré a casa en coche. Tamborileó los dedos en la portada del trabajo de Pitt, la foto de Johnny R. y Henry H., esos dos titanes de la literatura estadounidense, alzando enormes vasos de martini en un brindis. Al margen de esa conclusión, sin fundamento, que atribuyó a un conmovedor deseo de ver la luz final,
de una última novela lúgubre en extremo, este es un trabajo extraordinario, sencillamente extraordinario. Así que vamos, adelante con tus peros. Pero nada, supongo, contestó Pete. Puede que tenga usted razón. Solo que el señor Rickers no la tenía. Si alguna duda quedaba al final del corredor se va al oeste sobre la incapacidad de Jimmy Golds para venderse, se dispersaba por completo en la novela final y más larga de la serie, El corredor iza la bandera. Esta era el mejor libro que Pete había leído jamás, también el más triste. En tu trabajo no abordas la muerte de Royster. No. ¿Puedo preguntarte por qué? Porque no tenía relación con el tema, supongo, y el trabajo se habría alargado mucho. Además, bueno, fue decepcionante que muriera así, asesinado de una manera absurda por unos ladrones que entraron en su casa. No debería haber guardado dinero en efectivo en la casa, dijo el señor Ricker afablemente, pero lo hizo y mucha gente lo sabía. No lo juzgues con demasiada severidad por eso. Muchos escritores han sido estúpidos y poco previsores con el dinero. Charles Dickens acabó manteniendo una familia de holgazanes, incluido su propio padre. Samuel Clemens quedó casi en la quiebra a causa de las malas transacciones inmobiliarias. Arthur Conan Doyle perdió miles de dólares con falsos mediums y gastó otros muchos miles en fotos falsas de hadas. Al menos Royster había terminado ya su gran obra, a no ser que creas, como algunos. Pete consultó su reloj. Señor Ricker, si me doy prisa, aún puedo coger el autobús. El señor Ricker ejecutó su peculiar revoloteo de manos. Ve, no faltaba más. Solo quería darte las gracias por un trabajo tan excelente y ofrecerte una amistosa advertencia. Cuando te plantees estas cuestiones el año que viene y en la universidad, no permitas que tu bondad natural empañe tu ojo. No lo permitiré, contestó Pete, y salió apresuradamente de la posibilidad de que nada más lejos de su deseo que hablar con el señor Ricker, de la posibilidad de que los ladrones que habían quitado la vida a John Royster hubiesen robado un montón de manuscritos inéditos además de dinero, y tal vez los hubiesen destruido tras decidir que carecían de valor. Una o dos veces Pete había barajado la idea de entregar los cuadernos a la policía, pese a que entonces sus padres, casi con toda seguridad, averiguarían de dónde procedería el dinero misterioso. Los cuadernos eran, al fin y al cabo, la prueba de un delito, así como un tesoro literario, pero era un delito antiguo, historia antigua, mejor dejarlo correr, ¿o no? El autobús ya se había marchado, naturalmente, y eso implicaba una caminata de más de 3 kilómetros hasta casa. A Pete no le importó. Estaba aún radiante tras los elogios del señor Ricker y tenía mucho en qué pensar. En la obra inédita de Royster, sobre todo. Los relatos eran desiguales, consideraba. Solo unos cuantos le parecían verdaderamente buenos, y los poemas que había intentado escribir, en la humilde opinión de Pete, dejaban mucho que desear. Pero esas dos últimas novelas de Jimmy Gold eran, en fin, oro puro. A juzgar por las pruebas dispersas en ellas, Pete deducía que la última, donde Jimmy iza una bandera en llamas en una concentración por la paz en Washington, se había acabado de escribir alrededor de 1973, porque al final de la historia Nixon era un presidente. Para Pete resultaba inexplicable que Royster no hubiese publicado los últimos libros de la serie Gold, además de otra novela, esta sobre la guerra de secesión. Eran buenísimos. Pete solo bajaba del desván un mocasín cada vez, y cuando había en casa a otros miembros de la familia, lo leía con la puerta cerrada y el oído atento por si alguien se presentaba en su habitación de improviso. Siempre dejaba otro libro a mano, y si oía acercarse pasos, escondía el cuaderno bajo el colchón y cogía el libro de reserva. Solo lo sorprendió una vez Tina, que la reprobable costumbre de aparecerse descalza. ¿Qué es eso?, le había preguntado desde la puerta. Nada, no te metas donde no te llaman, había contestado él, a la vez que colocaba el cuaderno bajo la almohada. Y como se lo digas a mamá o papá, te vas a enterar, así que cuidadito.
¿Es porno? No, aunque el señor Royster escribía algunas escenas muy subidas de tono, para ser viejo como era, por ejemplo, la de Jimmy con aquellos dos hippies. Y entonces, ¿por qué no quieres que lo vea? Porque es una cosa privada. A Tina se le iluminaron los ojos. ¿Es tuyo? ¿Estás escribiendo un libro? Puede ser. ¿Y qué si lo estoy escribiendo? ¡Qué guay! ¿De qué trata? De Bugs dándole al sexo en la luna. Ella se rió. ¿No decías que no era porno? ¿Podré leerlo cuando lo termines? Ya veremos. Tú no te vas de la lengua, ¿vale? Tú no te vayas de la lengua, ¿vale? Ella había accedido y justo era reconocer que Tins casi nunca incumplía una promesa. De eso hacía 2 años, y Pete estaba seguro de que su hermana ya no se acordaba. Billy Wavers se acercó con una reluciente bicicleta de 10 marchas. Saubers! Como casi todo el mundo, a excepción del señor Ricketts, Billy pronunciaba su apellido Sobers, en lugar de Saubers. Pero ¿qué más daba? Era un apellido chungo, se dijera como se dijese. ¿Qué vas a hacer este verano? Trabajar en la biblioteca de Green Street. ¿Todavía? Los he convencido para trabajar 20 horas semanales. Joder, tío, eres muy joven para vivir esclavizado por un salario. No me importa, dijo Pete, y era verdad. La biblioteca significaba tiempo de ordenador gratis, entre otros incentivos, sin que nadie mirara por encima del hombro. ¿Y tú? Iré a nuestra casa de verano en Maine, en China Lake. Montones de chicas guapas en bikini, tío, y las de Massachusetts saben lo que se hacen. Pues quizás pueda enseñarte algo a ti, pensó Pete con causticidad, pero cuando Billy le tendió la mano abierta, Pete se la chocó, y lo observó alejarse con cierta envidia. Una bicicleta de 10 marchas debajo del trasero, unas Nike caras en los pies, casa de verano en Maine. Por lo visto, algunos se habían reparado ya de los malos tiempos, o quizá ni siquiera los habían padecido. No era ese el caso de la familia Saubers. Ellos salían adelante, pero... «Hace falta más dinero», susurraba la casa en el relato de Lawrence. Hacía falta más dinero, y vaya si hay resonancias. ¿Podían transformarse en dinero los cuadernos? ¿Habría alguna manera? Pete no quería ni pensar en la posibilidad de desprenderse de ellos, pero al mismo tiempo reconocía que no estaba bien tenerlos escondidos en el desván. La obra de Royster, en especial los 2 últimos libros de la serie de Jimmy Gold, merecían compartirse con el mundo. Devolverían a Royster un buen nombre, de eso Pete estaba seguro, aunque en realidad tampoco tenía tan mala reputación, y además, no era eso lo importante. Gustaría a la gente, eso era lo importante. Gustarían a la gente, eso era lo importante. Encantarían a la gente, y si era como Pete. Solo que los manuscritos no eran con los billetes de 20 y 50, imposibles de rastrear. Localizarían a Pete y quizá fuera a la cárcel. No sabía bien de qué delito se lo acusaría exactamente, no de recibir propiedad robada, eso desde luego, porque no lo había recibido, solo lo había encontrado. Pero estaba convencido de que tratar de vender algo que no era suyo debía ser delito de algún modo. Donar los cuadernos al alma mater de Royster podría ser una solución, solo que tendría que hacerlo de forma anónima, o todo saldría a la luz y sus padres se enterarían de que su hijo había estado manteniéndolos con un dinero robado a la víctima de un asesinato. Además, por una donación anónima no se obtenía nada de nada. A pesar de que no había escrito sobre el asesinato de Royster en su trabajo de investigación de fin de curso, Pete lo había leído todo al respecto, en su mayor parte en la sala de ordenadores de la biblioteca. Sabía que Royster había recibido un solo disparo, a modo de ajusticiamiento. Sabía asimismo que la policía había encontrado en la puerta huellas distintas suficientes para llegar a la conclusión de que habían intervenido 2, 3 o incluso 4 personas y que, basándose en el tamaño de esas huellas, probablemente todos eran hombres. Pensaban también que 2 de esos hombres habían sido asesinados en un área de descanso en Nueva York no mucho más tarde. Margaret Brennan, la primera esposa del autor, había sido entrevistada en París poco después del homicidio. Todo el mundo hablaba de él en aquel villorrio donde vivía, dijo. ¿De qué más iban a hablar? ¿De las vacas?
¿Del nuevo esparcidor de estiércol de tal o cual granjero? Para esos provincianos, John era el no va más. Tenían la errónea idea de que los escritores ganan tanto como los grandes vaqueros. Creían que acumulaban cientos de miles de dólares en esa granja ruinosa suya. Algún forastero oiría esas habladurías impertinentes, así de sencillo. ¿Qué van a ser discretos los norteños? Ni qué puñetas. Consideró tan culpables a los lugareños como a los matones que lo hicieron. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Royster hubiese guardado manuscritos además de dinero, Peggy dejó escapar lo que en la entrevista se describía como una risita ronca de fumador. Más rumores, encantó. Johnny se retiró del mundo por una razón y solo una. Estaba acabado y orgulloso como era, se negaba a admitirlo. Qué desencaminada ibas, pensó Pete. Seguro que se divorció de ti porque se cansó de esa risita ronca de fumador. Los artículos de periódicos y revistas que Pete había leído contenían un sinfín de especulaciones, pero él personalmente prefería lo que el señor Ricker definía como el principio de navaja de Ockham. Según la explicación más sencilla y evidente solía ser la acertada. Entraron en la casa 3 hombres, y uno de ellos mató a sus compañeros para poder quedarse con todo el botín. Pete ignoraba por qué ese individuo viajó después a su ciudad, o por qué enterró el cofre, pero de algo sí estaba seguro. El ladrón superviviente nunca regresaría a por él. Las matemáticas no eran el punto fuerte de Pete. Por eso necesitaba ese curso en el verano para ponerse al día. Pero no hacía falta ser Einstein para echar unas sencillas cuentas y evaluar determinadas posibilidades. Si el ladrón superviviente tenía 35 años en 1978, lo cual a Pete le parecía un cálculo razonable, contaría 67 en 2010, cuando Pete encontró el cofre, y unos 70 en la actualidad. Para él 70 era la tercera edad. Si ese individuo se presentaba en busca del botín, a buen seguro sería con andador. Pete sonrió al doblar por Skymore Street. Pensó que eran las 3 posibilidades por las que el ladrón superviviente no había vuelto a rescatar su cofre, todas igual de probables. Una, estaba en la cárcel, a saber dónde, por otro delito. 2, estaba muerto. La tercera, una combinación de la primera y la segunda. Había muerto en la cárcel. Como quiera que fuese, Pete consideraba que no tenía por qué preocuparse. Los cuadernos, en cambio, eran un asunto muy distinto. En cuanto a estos, eran muchas sus preocupaciones. Quedárselo solo para él era como tener escondido un montón de hermosos cuadros robados que uno nunca podría vender, o una caja llena de dinamita. En septiembre de 2013, cuando se cumplían casi exactamente 35 años desde el asesinato de John Royster, Pete metió el último fajo de dinero del cofre en un sobre dirigido a su padre. Ese último envío ascendía a $340, y en la idea de que alimentar vanas esperanzas era una crueldad, añadió una nota de una sola línea. Este es el último. Lamento que no haya más. Fue en autobús hasta el centro comercial de Bear Hills, donde había un buzón entre Discount Electronics y la tienda de joggers. Echó un vistazo alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba y dio un beso al sobre. Acto seguido lo introdujo por la ranura y se alejó. Lo hizo a la manera de Jimmy Gold, sin mirar atrás. 1 o 2 semanas después de Año Nuevo, Pete estaba en la cocina, preparándose un bocadillo de mantequilla de cacahuate y jalea, cuando oyó una conversación entre sus padres y Tina en el salón. Hablaban de Chuck Riggs. Pensaba que quizá pudiéramos pagarlo, decía su padre. Tim, si te has creado falsas esperanzas, no sabes cuánto lo siento. Es porque ha dejado de llegar el dinero misterioso, dijo Tina, ¿verdad? En parte, pero no lo es por eso, intervino su madre. Papá pidió un préstamo al banco, pero no se lo han concedido. Examinaron sus antecedentes comerciales e hicieron no sé qué. Un análisis de vialidad a 2 años vista, apuntó su padre. Parte de las antiguas amarguras posterior al accidente, asomó su voz. Muchos elogios porque eso es gratis. Dijeron que a lo mejor me considerarían el préstamo en 2016 si el negocio crece un 5%. Entretanto, con el maldito vórtice polar, estamos pasándonos muchísimo del presupuesto de tu madre en gasto de calefacción. Como todo el mundo, desde Maine hasta Minnesota, sé que no sirve de consuelo, pero es lo que hay.
Cielo, lo sentimos muchísimo, dijo su madre. Pete esperaba que Tina estallase en una rabieta de padre y muy señor mío. Eran cada vez más frecuentes a medida que se acabaron los fatídicos 13 años. Pero no fue así, dijo que lo entendía, y que en todo caso Child Reed era probablemente un colegio muy pijo. Luego fue a la cocina y preguntó a Pete si le preparaba un bocadillo, porque el suyo tenía buena pinta. Él así lo hizo, y se fueron al salón donde los cuatro vieron juntos la tele y se rieron un rato con The Big Bang Theory. Sin embargo, más tarde esa noche oyó llorar a Tina detrás de la puerta cerrada de su habitación. Pete se sintió fatal. Entró en su cuarto, sacó un Moleskine de debajo del colchón y empezó a leer El corredor se va al oeste. Ese semestre asistía al curso de escritura creativa impartido por la señora Davis, y aunque sacaba 10 en sus relatos, en febrero sabía que ya nunca sería un autor literario. Se le daba bien las palabras, cosa que no necesitaba que la señora Davis le dijese, aunque ella se lo decía a menudo, pero sencillamente no poseía la chispa creativa necesaria. Su mayor interés era leer literatura y después tratar de analizar lo que había leído, situándolo en un contexto más amplio. Había desarrollado el gusto por esa labor detectivesca cuando preparaba el trabajo sobre Royster. En la biblioteca de Grand Street buscó uno de los libros que el señor Rickers había mencionado, Amor y muerte, en la novela estadounidense de Fielder, y le gustó tanto que compró su propio ejemplar con la intención de subrayar ciertos párrafos y hacer anotaciones en los márgenes. Deseaba más que nunca dedicarse a los estudios literarios en su carrera, y algún día dar clases como el señor Ricker, aunque quizá no en un instituto, sino en una universidad, y con el tiempo escribir un libro como el del señor Fiedler, enfrentándose a críticos más tradicionales y poniendo en tela de juicio su enfoque. Y aún así, hacía falta más dinero. El señor Feldman, el consejero académico, le advirtió que obtener una beca completa para una universidad de élite era bastante improbable, y Pete supo que incluso eso pecaba de optimista. Él era solo un chico de clase media, como tantos alumnos de una institución normal y corriente del Medio Oeste, con un empleo a tiempo parcial en una biblioteca y unas cuantas actividades extraescolares tan poco impresionantes como la de la colaboración en el periódico y el anuario. Incluso si conseguía la beca completa, tenía que pensar en Tina y en el colegio. Ella, en esencia, iba tirando a base sobre todo de aprobados y bienes, y por esas fechas parecía más interesada en el maquillaje, los zapatos y la música pop que en los estudios. Necesitaba un cambio, hacer tabla rasa. Pete, pese a no haber cumplido aún los 17, tenía ya discernimiento suficiente para saber que quizá Child Reed no fuese el colegio idóneo para su hermana menor, pero quizás sí lo fuese, claro, porque no estaba quemada del todo, al menos no todavía. Necesitaba un plan, pensó. Solo que no era exactamente eso lo que necesitaba. Lo que necesitaba era una historia. Y aunque nunca sería un gran narrador como el señor Royster o el señor Lawrence, sí era capaz de construir una trama. Eso era lo que tenía que hacer ahora. Solo que toda trama se sostenía en una idea y ese respecto seguía sin ocurrírsele de nada. Había empezado a pasar mucho tiempo en la librería de Wall Street, donde el café era barato e incluso los libros de bolsillos nuevos se vendían con un descuento del 30%. Se acercó allí una tarde de marzo, de camino a su empleo después de clases en la biblioteca, pensando que comprar algo de Joseph Conrad. En una de sus contadas entrevistas, Royster había dicho que Conrad era el primer gran escritor del siglo XX, pese a escribir sus mejores obras antes de 1900. Frente a la librería había instalado una mesa larga bajo un toldo. Liquidación de primavera. Rezaba el letrero. Un 70% de descuento en todo lo que haya en esta mesa. Y debajo. Y quién sabe qué tesoros enterrados encontraréis. Para dar a entender que era una broma, dos grandes smiles amarillos flanqueaban la frase, pero Pete no le vio la gracia. Por fin tenía una idea. Un día, pasada una semana, se quedó a hablar con el señor Ricker después de clases. Encantado de verte, Pete. El señor Ricker llevaba una camisa verde con estampados de turquesas y magnolias abullonadas,
junto con una corbata psicodélica. Pete pensó que esa combinación era una clara prueba de que porque la generación del amor y la paz se había hecho agua. La señora Davis habla muy bien de ti. Es buena, profe, dijo Pete. Estoy aprendiendo mucho. Lo cierto es que no era así, y pensaba que en clase no aprendía ni de él ni de nadie. La señora Davis era amable y muy a menudo tenía cosas interesantes que decir, pero Pete pensaba pensar que en realidad la escritura creativa no podía enseñarle sino aprenderse. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Recuerda que una vez habló de lo valioso que sería un manuscrito de Shakespeare? El señor Ricker sonrió. Siempre hablo de eso en alguna clase hacia la mitad de la semana, cuando noto a la gente amodorrada. Nada como un poco de codicia para espabilar a los chicos. ¿Por qué? ¿Has encontrado un folio malvolio? Pete sonrió por cortesía. No, pero cuando fuimos a ver a mi tío Pills a Cleveland durante las vacaciones de febrero, entré a su garaje y encontré un montón de libros antiguos. La mayoría era sobre Tom Swift, un chico inventor. De acuerdo, bien, de Tom y de su amigo Ned Newton, dijo el señor Ricker. Tom Swift y su motocicleta. Tom Swift y su asistente de cámara. Cuando yo era niño, en broma decíamos Tom Swift y su abuela eléctrica. Pete renovó su sonrisa de cortesía. Había también una docena o así de una chica detective que se llamaba Trixie Belden y otra se llamaba Nancy Drew. Me parece que ya veo dónde quieres llegar con eso, y lamento desilusionarte, pero es mi deber. Tom Swift, Nancy Drew y los Hardys, Trixie Belden, interesantes reliquias de una era pasada, todos ellos, y magníficas referencias para juzgar lo mucho que ha cambiado la llamada literatura juvenil. En los últimos 80 años, poco menos, pero esos libros tienen poco valor económico o ninguno, cuando se conserven en perfecto estado. Lo sé, dijo Pete. Le consulté en Finn Books. Es un blog. Pero mientras hojeaba esos libros, el tío Phil vino al garage y dijo que tenía otra cosa que quizás interesara más. Porque yo le había contado que estaba muy metido en la lectura de John Rosedale. Era un ejemplar firmado en el corredor el corredor en tapadura, no dedicado, solo con una sencilla firma. El tío Phil me contó que se lo dio un tal Al para saldar una deuda de $10 que había perdido en una partida de póker. El tío Phil me dijo que lo tenía desde hacía 50 años. Miré los créditos y es una primera edición. El señor Ricker estaba retrapeado en su silla, pero de pronto se echó hacia adelante con un sonoro golpe. «Wow, sin duda ya sabes que Roynstein no firmaba muchos autógrafos, ¿verdad?» «Sí», contestó Pete. Según él, eso era afear un libro que ya está bien tal como estaba. Ajá, en eso era como Raymond Chandler. ¿Y sabe que los libros firmados valen más cuando llevan solo el autógrafo? ¿Sin dedicatoria? Sí, eso es en Finn Books. Probablemente una primera edición del libro más famoso de Royster firmada valdría un buen dinero. El señor Ricker reflexionó. Aunque ahora que lo pienso, mejor quita ese probablemente. ¿En qué estado se encuentra? Bueno, respondió Pete al instante. Un poco de foxing en la guarda y en la portadilla, solo eso. Veo que en efecto has estado leyendo sobre el tema. Más desde que mi tío me enseñó el Roynstein. ¿No estará en posesión de ese fabuloso libro? Tengo algo mucho mejor, pensó Pete. Si usted supiera. A veces lo abrumaba el peso de ese secreto, y nunca más que ese día, mientras decía semejantes mentiras. Mentiras necesarias, se recordó. No, pero mi tío me dijo que me lo regalaría si lo quisiera. Le contesté que tenía que pensármelo, pero él no. Ya me entiende. ¿No tiene ni idea de cuánto podría valer en realidad? Sí, pero entonces empecé a preguntarme. ¿Qué? Pete se llevó la mano al bolsillo de atrás y sacó una hoja plegada y se la entregó al señor Ricker. Busqué por internet tratantes de aquí de la ciudad que se dedicaban a la compraventa de primeras ediciones y encontré estos tres. Sé que es usted más o menos un coleccionista de libros. Nada del otro mundo. Con mi salario no puedo permitirme coleccionar en serio. Pero tengo un Detor Retroin firmado que me
propongo dejar en la herencia de mis hijos. El despertar, excelentes poemas. También un Vonnegut, pero ese no vale mucho, a diferencia de Reinstein. El padre Kurt lo firmaba todo. El caso es que me preguntaba si conocía usted alguno de estos, y si es así, ¿cuál me recomendaría? Si decidiera permitirle que me regalara el libro y luego, ya me entiende, lo vendería. El señor Ricker desplegó la hoja, le echó un vistazo y volvió a posar la vista en Pete. Esa mirada a la vez entusiasta y compasiva causó desazón a Pete. Quizá aquello había sido mala idea. Ciertamente la creación literaria no era lo suyo, pero ahora estaba metido de pleno y no le quedaba más remedio que salir del paso de una manera u otra. Resulta que los conozco a todos, pero caray, chaval, también sé lo mucho que Reinstein significa para ti, y no solo por el trabajo del año pasado. Dice Ann Davis que lo mencionas a menudo en su clase de escritura creativa. Según ella, la trilogía de De Gaulle es tu Biblia. Pete supuso que eso era verdad, pero hasta ese momento no había sido consciente de su propia indiscreción. Tomó la determinación de hablar menos sobre Reinstein. Podía ser peligroso. Tal vez la gente se retrotrajera en el tiempo y recordara bueno, tener héroes literarios, Pete, sobre todo si te propones orientar tus estudios universitarios en esa dirección, el Reinstein es tuyo, al menos por ahora. Ese libro podría ser el principio de tu propia biblioteca. ¿Estás seguro de que quieres venderlo? Pete podía contestar a esa pregunta con relativa sinceridad, pese a que en realidad no era un libro firmado de lo que hablaba. Bastante seguro, sí. Las cosas se han puesto un poco difíciles en casa. Sé lo que le pasó a tu padre en el centro cívico y no sabes cuánto lo lamento. Al menos cogieron por fin al psicópata antes de que pudiera causar más daño. Ahora mi padre ya está mejor y mi madre y él vuelven a tener trabajo, pero seguramente yo necesite dinero para la universidad, compréndalo. Me hago cargo. Pero eso no es lo peor, ¿o no? No lo es ahora mismo. Mi hermana quiere estudiar en Chalper Riggs y mis padres le han dicho que no puede. Al menos no el año que viene. Los números no cuadran. Por un pelo, pero no cuadran, y me parece que ella necesita ir a un sitio así. La noto un tanto, no sé, rezagada. El señor Ricker, que sin duda había conocido a muchos estudiantes rezagados, asintió muy serio. Pero si Tina se relacionara con un grupo de alumnos trabajadores, sobre todo, una tal Bárbara, una chica a la que conoce de nuestro antiguo barrio, en el lado oeste, quizás las cosas cambiarían. Está muy bien que pienses en el futuro de tu hermana, Pete. Incluso diría que es muy noble de tu parte. Pete nunca se había visto a sí mismo como persona noble. Ante la idea, se había visto a sí mismo como... Ante la idea, no pudo contener un parpadeo. El señor Ricker, quizás advirtiendo su bochorno, depositó de nuevo la atención en la lista. Veamos. Griswold Books habría sido tu mejor opción cuando Teddy Griswold aún vivía, pero ahora lleva la tienda a su hijo. Y es un tanto racano. Honrado, pero del puño prieto. Te dirá que corren tiempos difíciles, pero además él es así. Vale. Imagino que ya has consultado en internet cuánto podría valer una primera edición firmada de El Corredor. Sí, 2 o 3 mil. No bastaría para un curso de Chapel Reed, pero por algo se empieza, lo que mi padre llama una garantía. El señor Ricker movió la cabeza con un gesto de asentimiento. Me parece una suma correcta. Teddy, hijo partiría de una oferta de 800. Podrías conseguir que llegara a los 1000. Pero si sigues presionando, te daría la espalda y te mandaría al paseo. Este otro, Buy the Books, es la tienda de Bud Franklin. No está mal. Con lo cual quiero decir que es honrado. Pero Buddy no tiene mucho interés en la literatura del siglo XX. Se dedica principalmente a vender mapas antiguos y atlas del siglo y atlas del siglo XVIII a gente rica de Barson Parkins y Sugar Hayes.
Pero si pudieras hablar con Buddy para pedirle una valoración del libro y luego acudir a Teddy, hijo de Griswold, con ese dato a lo mejor sacarías 2200. No digo que lo saques, solo que es posible. ¿Y Andrew Halliday, ediciones raras? El señor Ricketts frunció el entrecejo. Yo ni me acercaría a Halliday. Tiene una tienda pequeña en la Smart Lane. Es zona comercial a un paso de Long Main Street. El local no es mucho más ancho que un vagón de tren, pero de largo abarca casi toda la manzana. Parece que le van muy bien las cosas, pero a mí me da mala espina. Según he oído, no es muy escrupuloso en cuanto a la procedencia de ciertos artículos. ¿Sabes a qué me refiero? ¿La transmisión de propiedad? Exacto. Acabar con un papel donde diga que eres el legítimo dueño de lo que intentas vender. Lo único que sé con seguridad es que hace unos 15 años Hilary vendió un ejemplar de la prueba de Elogiemos ahora a hombres famosos de James Hayes y resultó que procedía del patrimonio dejado de herencia por Brooke Astros, una anciana rica en New York, con un administrador amigo de lo ajeno. Halliday presentó un recibo y su versión de cómo había llegado el libro a sus manos era verosímil, así que la investigación no fue más allá. Pero los recibos pueden falsificarse, como sabrás. Yo no me acercaría a él. Gracias, señor Ricketts, dijo Pete, pensando en que si seguía adelante con el plan, Andrew Hilladys, ediciones raras, sería su primer alto en el camino. Pero tendría que ser muy cauto. Y si el señor Hillady no se prestaba como la compraventa en metálico, no habría trato. Además, bajo ninguna circunstancia podía llegar a conocer el nombre de Pete. Tal vez le conveniera disfrazarse, aunque sin cagar las tintas. De nada, Pete, pero si te dijera que veo claro este asunto te mentiría. En eso Pete coincidía. Él mismo no lo veía del todo claro. Pasado un mes, contemplaba aún sus opciones, y casi había llegado a la conclusión de que intentar vender siquiera uno de los cuadernos sería un riesgo excesivo para una recompensa tan pequeña. Si acababa en manos de un coleccionista privado, como aquellos sobre los que había leído alguna vez, personas que compraban cuadros valiosos para colgarlos en habitaciones secretas donde solo ellos podían mirarlos, no habría problema, pero no podía tener la certeza de que eso fuera a ocurrir. Cada día se descantaba más por la idea de donarlos anónimamente, quizás enviarlos por correo a la biblioteca de la Universidad de Nueva York. Sin duda, el conservador de una institución así comprendería su valor. Pero ese proceso incluía una exposición pública que prefería eludir. No era ni mucho menos como dejar un sobre con dinero en el buzón anónimo de una esquina, y si alguien de la oficina de correos lo recordaba, y una noche lluviosa, a finales de abril de 2014, Tina volvió a entrar en su habitación. La señora Beasley había desaparecido hacía mucho tiempo, y los peleles con pies habían dado paso a una holgada camiseta de fútbol de los Browns de Cleveland, pero Pete seguía viéndola en gran medida como una niña preocupada que, durante la época de las malas sensaciones, preguntaba si sus padres iban a divorciarse. Llevaba el pelo recogido en coletas y sin el escaso maquillaje que su madre le permitía usar. Pete sospechaba que se aplicaba más capas al llegar al colegio. Aparentaba una edad más cercana a los 10 que a la suya real. Que iba ya para 13, pensó. Teens es casi un adolescente. Costaba creerlo. ¿Puedo entrar un momento? Claro. Tendido en su cama leía la novela de Phil Roth titulada Cuando ella era buena. Tina se sentó en la silla del escritorio y se tiró del dobladillo de la camisón, para bajárselo hasta las espinillas, y de un soplido se apartó unos pelos errantes de la frente, salpicado un ligero y disperso acné. ¿Te ronda algo en la cabeza?, preguntó Pete. Sí, pero no siguió. Pete la apuntó con la nariz arrugada. Vamos, suéltalo. ¿Te ha dado calabazas a algún chico que te habías encaprichado? Aquel dinero lo enviabas tú, dijo. ¿Verdad que sí? Pete, atónito, la miró. Intentó hablar, pero no pudo. Intentó convencerse de que ella no había dicho lo que acababa de decir, pero tampoco pudo. Tina sintió como si él hubiese reconocido el hecho.
Sí, lo enviabas tú, te lo veo en la cara. No lo mandaba yo, Tins. Lo que pasa es que me has cogido por sorpresa. ¿De dónde iba a sacar yo semejante cantidad de dinero? No lo sé, pero recuerdo que una noche me preguntaste qué harías si encontrara un tesoro enterrado. ¿Eso te pregunté yo? Dijo, y pensó, estabas medio dormida, no puede ser que te acuerdes. Doblones, dijiste, monedas antiguas. Yo contesté que se los daría a papá y a mamá para que no se pelearan más. Y eso es lo que hiciste, solo que no era el tesoro de un pirata, era dinero normal y corriente. Pete dejó el libro a un lado. No se te ocurra decírselo a ellos. Igual se lo creerían. No pienso decírselos, pero necesito hacerte una pregunta. ¿De verdad se ha acabado? Eso decía en la nota del último sobre, respondió Pete con cautela. Y no ha llegado nada más desde entonces, así que eso supongo. Ella dejó escapar un suspiro. Ya, es lo que me imaginaba. Pero tenía que preguntártelo. Se levantó para marcharse. Tina, ¿qué? Siento mucho lo de Chapel Reef, y además, de verdad, ojalá el dinero no se hubiera acabado. Ella volvió a sentarse. Guardaré tu secreto si tú guardas uno que tenemos mamá y yo, ¿vale? Vale. En noviembre pasado me llevó de visita a Chap. Así lo llaman las chicas. Un día de puertas abiertas. No quería que papá se enterase, porque pensó que se enfadaría. Pero por entonces aún creía que quizá pudiera permitírselo, sobre todo si yo conseguía una beca por bajos ingresos. ¿Sabes lo que es eso? Pete asintió, solo que entonces el dinero aún no había dejado de llegar, y fue antes de esa extraña ola de frío, y nevadas de diciembre y enero. Vimos unas cuantas aulas y el laboratorio de ciencias. Hay tropecientos ordenadores. También vimos el gimnasio, que es una pasada de grande, y las duchas. Además, en el vestuario tienen cambiadores independientes y no solo corrales de ganado como en Northfields, al menos para las chicas. Adivina quién era la guía de nuestro grupo. ¿Bárbara? Tina sonrió. Me alegré mucho de volver a verla. De pronto su sonrisa se apagó. Me saludó y me abrazó y me preguntó por todos, pero me di cuenta de que apenas me recordaba. ¿Por qué iba a recordarme? Sabía que ella, Hilda y Bessie y otro par de amigas mías de entonces estuvieron en el concierto de Roundhead, aquel donde el hombre que atropelló a papá intentó hacer estallar una bomba. Sí. Pete también sabía que el hermano mayor de Bárbara había contribuido a salvar a Bárbara y a sus amigas, y quizá otros miles de personas. Le habían concedido una medalla o una llave de la ciudad o algo así. Eso sí era verdadero heroísmo, y no andar furtivamente de aquí para allá mandando dinero robado por correo a los padres. ¿Sabías que me invitaron a ir con ellas aquella noche? ¿Cómo? No. Tina sintió. Dije que no podía porque estaba enferma, pero no lo estaba, fue porque mamá me dijo que no podía pagarme la entrada a un concierto. Nos mudamos al cabo de un par de meses. Vaya, lo que son las cosas, ¿no? Sí, me perdí la emoción. ¿Y cómo fue la visita al colegio? Bien, pero nada del otro mundo. Me adaptaré a Northfield, ya verás. En cuanto se enteren que soy hermana de todo un alumno de cuadro de honor, me la pondrán más fácil. Pete se entristeció de pronto, y casi le entraron ganas de llorar. Debía de ser por la dulzura natural de Tina, unida a esos granos despredigados por la frente. Se preguntó si las otras niñas se metían con ellas por eso. Si aún no se metían, no tardarían en hacerlo. Abrió los brazos. Ven aquí, dijo ella, se acercó y Pete la estrechó contra su pecho. Luego la sujetó por los hombros y la miró con severidad. Pero sobre ese dinero, eso no era cosa mía. Ajá, vale. ¿Y aquel cuaderno que leías lo encontraste junto con el dinero, pues? Seguro que sí. Dejó escapar una risita. Aquella noche, cuando te sorprendí, pusiste cara de culpabilidad. Pete alzó la vista del techo. Vete a la cama, pequeñeja. Vale. En la puerta Tina se dio media vuelta. Pero sí, me gustaron aquellos cambiadores independientes en el vestuario y también otra cosa. ¿Quieres saber qué? ¿Te parecerá raro? Adelante, dímelo. Los alumnos van de uniforme. El de las chicas es una falda gris, una blusa blanca y calcetines blancos hasta la rodilla. También hay jerseys, para quienes quieran. Unos grises, como las faldas, y otros de un rojo oscuro muy bonito. Rojo cazador, lo llaman, o eso decía Bárbara. Uniforme, repitió Pete, desconcertado. ¿Te gusta la idea de llevar uniforme?
Ya sabía yo que te parecería raro, porque los chicos no conocen a las chicas pueden ser un poco crueles si una no lleva la ropa que hay que llevar, o incluso si lleva demasiado la ropa que hay que llevar. Puedes ponerte distintas blusas o las zapatillas los martes y los jueves, puedes peinarte de maneras distintas, pero no tardan las chicas crueles en descubrir que solo tienes 3 suéteres y 6 faldas buenas para ir al colegio. Entonces empiezan a decir cosas. En cambio, si todo el mundo lleva lo mismo a diario, excepto quizás el jersey de distinto color, volvió a apartarse de un soplido aquellos mechones errantes. Los chicos no tienen ese problema. Pues sí que lo entiendo, dijo Pete. Da igual, mamá va a enseñarme a hacerme yo misma la ropa, y entonces tendré más, prendas sencillas, patrones de costura Butterick. Además, tengo amigas, muchas. Por ejemplo, Helen. Helen no está mal. Solo que va derecha a un gratificante empleo de camarera en un bar o en un restaurante de comida rápida cuando acabe el instituto, pensó Pete, pero lo calló. Eso sí no queda preñada a los 17 años. Yo solo quería decirte que si estás preocupado no tienes por qué. No lo estoy, respondió Pete. Sé que saldrás adelante. Y no era yo quien enviaba el dinero, de verdad. Tina le dirigió una sonrisa mezcla de compasividad y tristeza, y en ese momento pareció cualquier cosa menos una niña. Vale, entiendo. Se marchó y al salir cerró la puerta con delicadeza, pues cometió el mayor error de su vida.